Buenas tardes a todos. Aquí les comparto nuevamente algunos elementos de la teología, que este texto lo compartí en la plataforma virtual, donde podemos expresar que la teología es verdaderamente una ciencia. La teología como ciencia en Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás, filósofo, teólogo, uno de los más importantes de la historia, podríamos decir que nos va a ir presentando la teología como verdadero conocimiento científico. ¿Por qué hablamos de conocimiento científico? Porque para que sea ciencia se requiere de objeto de estudio, principio cognoscitivo y método de conocimiento o modo de conocer. Nosotros vamos a tener que el objeto de estudio de la ciencia es Dios, de esta ciencia es Dios. O sea que la teología es una ciencia que se articula en torno a un objeto de estudio particular que es Dios, y por eso es la más elevada de toda la ciencia, es sabiduría. La teología cristiana tiene un origen propio y específico, no se va a producir directamente de una curiosidad intelectual, ni se va a dedicar a satisfacerla, sino que la teología es palabra de Dios reflejada en la Biblia y en la tradición de la Iglesia. Por lo tanto, no hablamos de conocimientos profanos o científicos propiamente, sino que hablamos de un esfuerzo intelectual para alcanzar ese mensaje que Dios ha revelado, ¿sí? En torno a la revelación. La teología no se va a ocupar de cuestiones meramente intelectuales o racionales o teóricas, sino que se va a ocupar de Dios. Entonces el proceso va a ser a posteriori, se parte de los efectos para descubrir la causa, o sea que conociendo a las criaturas se puede llegar a conocer a Dios. La teología es entonces ciencia de salvación, porque tiene en último término ayudar al hombre a alcanzar su destino eterno. El destino eterno del hombre, el fin último del hombre, es Dios, por lo tanto la felicidad, fin último natural. Entonces el destino eterno del ser humano es propiamente la salvación. Entonces excede todo campo de saber. Se presenta la teología en la vida humana, en la vida del hombre. Vuelvo a reiterar, no para intentar satisfacerlo, sino que es un desarrollo natural y espontáneo, porque el hombre es un ser religioso y así pretende penetrar en cada uno de los misterios para que así sean creídos. La teología es espontánea, de ahí que todo hombre por su propia naturaleza puede llegar a hacer teología, ¿sí? Una teología seguramente sistemática es la que nosotros vamos a mencionar aquí con el postulado de Santo Tomás de Aquino. Es una reflexión sobre la fe, ¿sí? Se incorpora la fe y por eso hablamos del diálogo fe y razón. Ese diálogo fe y razón que es absolutamente complementario, ¿sí? Donde la actividad intelectual de la fe no va a superar a la razón ni tampoco la va a negar, sino que se encuentran complementadas, ¿sí? en un saber, en un camino o en un puente, como dirá Juan Pablo II en un documento de la Iglesia denominado la Fides Ratio, la fe y la razón. Es la fe que busca entender, es la fe que busca evidencias y razones para nuestra fe. O sea que el misterio revelado no se acepta como tal, sino que se trata de comprender. De ahí que la razón busca inteligir, ¿sí? Ese dato revelado. O sea que el objeto de la fe requiere de la reflexión, por eso hablamos de teología. La teología es la ciencia entonces en la que la razón del creyente, guiada por la fe teologal, se va a esforzar por comprender los misterios revelados en sí mismo y sus consecuencias para la vida humana. Hablamos de consecuencias en términos entonces de la salvación o de la felicidad eterna. La actividad teológica es la fe que busca entender, impulsada no por la simple curiosidad, sino por el interés de descubrir a Dios. De ahí que Dios es un misterio, no todo se va a comprender en la fe entonces es misteriosa, pero también es cierta porque emplea propiamente la razón. La teología es entonces una dimensión intelectual del acto de la fe. Se habla de creer en término intelectual, se habla de creer en términos de libertad. O sea que la teología es una huella de la ciencia divina, es Dios quien infunde ese deseo de ser conocido. Es una reflexión espontánea, pero también es metódica, sistemática,
Por lo tanto, esta ciencia del espíritu ha de ser organizada, y por eso hablamos de principios de conocimiento y de modo de conocer. Es propio de esta labor teológica, entonces, que exista el camino del hombre, el camino racional, pero también, ¿sí?, es Dios quien sale a buscar al ser humano. Por eso Santo Tomás dirá aquí que es necesario que, además de las ciencias filosóficas en donde interviene la razón, exista una ciencia que tiene como base o punto de partida la revelación divina. Decíamos en el video anterior que sin revelación no hay teología, o sea que la teología o la sagrada doctrina, la ciencia sagrada que cuenta la historia de la salvación, es ciencia, no porque tenga los principios evidentes, sino porque esos principios vienen dados por Dios, es subordinada a Dios y a todos los bienaventurados. De ahí que hablamos de que se requiere de la razón y que se requiere de la fe, indudablemente. Es una ciencia práctica, acá estamos adelantando un poquito, es una ciencia práctica porque su conocimiento nos lleva a actuar de una determinada manera. Conocer más a Dios, y Dios es bueno, nos tiene que hacer mejores personas, sería la lógica, aunque en toda lógica existe también la verdad, que existe la contradicción en el ser humano. No en Dios. La teología es superior a las demás ciencias porque tiene como objeto de estudio a Dios, es sabiduría. Si el sujeto de la teología es Dios, sujeto y objeto, es argumentativa porque busca presentar razones de nuestra fe, ¿sí? Recién decíamos que el argumento va a ser a posteriori, se parte de los efectos, es decir, de lo que Dios ha creado para descubrir, emplea metáforas, comparaciones tomadas de los seres creados por Dios, como por ejemplo decir que las criaturas son buenas nos permite deducir a un Dios en grado máximo, infinito o verdaderamente aplicando esas cualidades superlativas, es precisamente Dios. Estos sentidos de la escritura van a aparecer, por supuesto, que en la teología. Los lugares teológicos los vamos a dejar para nuestro encuentro presencial, o sea que lo que ustedes van a tener que hacer en nuestro espacio es sintetizar todos los videos que se han visto, en unas líneas, y hacer una presentación. Esa sería la dinámica de esta primera parte, de esta primera entrega o de esta primera semana. Agradezco a todos su participación y los animo y los invito a leer el material.